qué factores hormonales influyen en el desarrollo puberal de las personas, ¿cierto? Estábamos viendo los cambios físicos y los cambios hormonales que ocurrían en los jóvenes adolescentes y las edades en que estos aparecían, producto de empezar a producir las hormonas que vienen de la hipófisis, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, acuérdense, y también tener un cuadernito para tomar apuntes, chicos, porque de repente no todo lo que digo está en los Power, ¿ya? Entonces habíamos visto que las niñas tienen un desarrollo previo a los varones, las mujeres empezamos a desarrollarnos entre los 8 y los 9 años con el crecimiento de las glándulas mamarias, ¿ya? Entre los 9 y los 14 años, ustedes se dan cuenta aquí las mujeres tenemos una edad como límite para completar nuestro desarrollo físico y hormonal. Empieza a aparecer el vello púbico y en general el vello corporal. De entre los 11 y los 13 años es el máximo periodo de crecimiento que tenemos las mujeres. Habitualmente, una vez que nos llega el primer ciclo menstrual, las mujeres detenemos nuestro crecimiento hasta aproximadamente los 18, pero después de los 13 crecemos poquito más, ¿ya? Y entre los 11, aunque en realidad ahora hay niñas que les llega la primera regla entre los 9 y los 14 años. Eso sería más o menos el desarrollo puberal de una mujer. Ahora, por este motivo se dice que las mujeres maduran antes que los hombres. No es que maduren antes que los hombres, lo que pasa es que el desarrollo hormonal de las mujeres empieza mucho antes que el de los varones. Si ustedes se dan cuenta, ya a los 8 años, 9 años, las mujeres ya empezamos a producir hormonas sexuales que empiezan a inducir un cambio físico en las niñas más pequeñas. Y esto ya se observa completamente en las mujeres cuando tenemos entre 16 años o 17 años. Habitualmente entre los 16 y 17 años, las mujeres tenemos un desarrollo sexual completo, me refiero a desarrollo físico y hormonal sexual completo, porque las hormonas, ¿no es cierto?, tienen un ciclo en las mujeres. Entonces, como nuestro ciclo menstrual habitualmente dura 28 días, que es lo que se supone debiera ser en forma normal, por eso se dice que las mujeres maduran antes que los hombres. Y obviamente las hormonas no solamente afectan a nivel físico, sino que también a nivel cerebral. Por lo tanto, uno puede empezar a vitrinear la fauna antes que los varones. Ya empezamos a observar qué es lo que hay ahí en el ecosistema, si es que es mordible, comible o algo por el estilo. En cambio, los varones no. Ven, si ustedes se fijan acá, los niños tienen un desarrollo posterior a las mujeres, por lo menos en 2 años. Entonces, como tiene un periodo posterior de desarrollo, obviamente su desarrollo físico y mental también es distinto, porque empiezan antes. Entonces, a los 10 años empieza el desarrollo de los órganos genitales, ¿no es cierto? El crecimiento especialmente del pene y del saco escrotal, donde se ubican los testículos. Aparece la pilosidad corporal, el vello púbico primero, ¿no es cierto?, el vello axilar, y después aparece el vello facial. Ahora aquí sí hay que considerar que los varones van a ser tan o menos peludos que sus progenitores. O sea, si el papá es un osito de peluche, lo más probable es que usted también lo sea. Y si su papá es lampiño o tiene poca pilosidad corporal, es probable que usted también lo tenga igual. Ya eso es hereditario. Y entre los 13 años, más o menos, ¿no es cierto? Puede ser un poquito antes. Entre los 13 en adelante, el varón empieza el crecimiento físico, o sea, el crecimiento corporal. Ahora, este crecimiento corporal es muy notorio en cierta edad. Habitualmente cuando están entre séptimo y segundo medio es cuando más crecen algunos. Hay otros que crecen más cuando están, ¿no es cierto?, entre los 15 y los 17. De repente uno los deja de ver un par de meses y cuando los vuelve a ver ya han crecido unos 10, 20 o más centímetros en muy corto tiempo. Y por eso a veces a los varones les duelen los huesos de las rodillas o les duelen las piernas o los hombros o las espaldas, y es por eso, porque los huesos en ese minuto tienen que ocuparse de desarrollar células óseas para que ese varón pueda alcanzar la estatura que genéticamente está determinado.
Y entre los 13, ¿no es cierto?, antes o puede ser entre los 13 y los 14 años, aparecen los primeros sueños húmedos que se llaman las eyaculaciones nocturnas, o los primeros sueños eróticos, o simplemente puede ser que no hayan sueños eróticos, pero sí hayan eyaculaciones nocturnas. Ahora, a pesar de que esto de repente es un tanto molesto para algunos varones, es sumamente importante que ocurra porque eso nos indica que los órganos reproductores están funcionando. Si hay un varón, por ejemplo, que tiene 16 años y nunca ha tenido eyaculaciones nocturnas, significa que puede haber alguna anomalía ahí en los órganos reproductores y hay que visitar un urólogo. ¿Ya? Igual las mujeres. Si a los 14 años no aparece el primer ciclo menstrual, significa que tenemos que ir a ver a un ginecólogo porque puede ser que algo en los ovarios no esté funcionando bien. Entonces, entre los 16 y 17 años ya encontramos como una madurez física para el ciclo reproductor. Por lo tanto, dependiendo de la edad a la que a uno le llegue la regla, por ejemplo, en el caso de las mujeres, supongamos que el primer ciclo menstrual llegó entre los 9 y los 10 años, de ese periodo en adelante esa mujer puede quedar embarazada. Y si un varón tiene su primera eyaculación nocturna, supongamos a los 13 años, desde ese minuto ya puede ser papá y fecundar un ovocito. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver si es la primera, la segunda o la tercera relación sexual. Desde el que empezamos con nuestros ciclos reproductores podemos fecundar un ovocito y quedarnos embarazados. Así que con eso tengamos cuidado, porque habitualmente eso de que a mí no me va a pasar no es tan cierto. Uno a veces puede tener una relación sexual incompleta, o sea, como dicen por ahí el chiste, la puntita nomás, y embarazarse igual, porque los villanos espermios tienen la capacidad de nadar. Por lo tanto, puede ser que haya una eyaculación fuera de la zona genital femenina, por ejemplo, en la zona de la vulva, y aunque sea ahí la eyaculación, igual puede embarazar a esa niña. Dime. Si a la niña le llega su primera menstruación, ¿es necesariamente que vaya a ver a un ginecólogo? No necesariamente. Solamente si tienes dificultades con tu ciclo menstrual, por ejemplo, si es muy doloroso, si es muy abundante el sangrado, porque eso te puede provocar una anemia, o si el sangrado es muy pequeño, también puede ser que aparezcan apenas unas gotitas, ¿ya? Porque eso puede indicar que hay ahí un desbalance hormonal y necesites tomar algún anticonceptivo para regular tu ciclo menstrual. ¿Ya? Por eso algunas niñas cuando tienen dificultades con sus ciclos menstruales les dan hormonas anticonceptivas, porque esas tienen estrógeno y progesterona que te ayudan a regular el ciclo menstrual, ¿ya? Igual los varones, igual si los chicos, por ejemplo, ven que ustedes consideran que lo que está pasando en su cuerpo no es adecuado, tienen que ir a ver a un urólogo. Los hombres son mucho más reacios a hacerse ver estas partes íntimas, digamos así. Pero es importante que siempre estén observando porque, por ejemplo, los varones en la adolescencia o en la pubertad pueden tener algunas anomalías asociadas a los testículos. Por ejemplo, que el testículo se devuelva a la cavidad abdominal, que aparezcan unas venitas inflamadas en la zona del escroto o que les duela, por ejemplo, la zona de atrás del riñón. Eso puede derivar en que tenga dos cosas, o varicocele o criptoquirria. Entonces, esas son cosas que también le pueden pasar a los varones, pero que se hablan menos a los problemas asociados a la fertilidad femenina, porque las mujeres somos más dadas a hablar del tema. Los niños lo hablan de repente entre los amigos y a veces ni siquiera lo dicen porque les da vergüenza. Nosotros no, porque como nosotros estamos como un poco obligadas a ir al ginecólogo, o porque vamos a tomar anticonceptivo, o porque la regla es dolorosa, o porque estamos embarazadas, es más como abierto el tema en las mujeres que en los varones. Y eso también, chiquillos, es una conducta machista, por si acaso, ahora que estamos con cambios de conducta en relación al tema, uno tiene que acostumbrarse a hablar de lo que le sucede en su cuerpo, porque eso no es ninguna anomalía, ni ninguna cosa que sean marcianos, ni cosas por el estilo.
Así que esa es una sugerencia de la profe. Siempre, si tienen alguna dificultad, ¿no es cierto?, ustedes notan algo que no es adecuado, hay que decirlo porque hay que ver qué es lo que está funcionando mal. Es mejor prevenirlo cuando tienes 16, 17 años y no cuando tienes 30 y quieres ser papá, o quieres ser mamá, o quieres ser donante de espermio, o quieres ser donante de óvulos. ¿Ya? Y otra cosa importante que aparece aquí, que en el cuerpo de la mujer se empiezan a hacer algunas acumulaciones de grasa en algunas zonas corporales, especialmente en las caderas, ¿no es cierto?, en las piernas, porque en las glándulas mamarias, porque el cuerpo femenino se empieza justamente a preparar para una gestación o un embarazo. Ahora, los varones no tienen tanta grasa como las mujeres, los hombres tienen una sola capita de grasa, en cambio las mujeres tenemos 2 capas de grasa, porque eso nos ayuda en el momento en que estamos embarazadas, si es que alguna vez se embarazan. ¿Ya? Entonces, todos los cambios que se producen en la pubertad, chiquillos, vienen de señales químicas, que en este caso son hormonas, que vienen desde el hipotálamo hacia la hipófisis. En este caso, en las niñas, ¿no es cierto?, alrededor de los 8 años, y en el caso de los varones, alrededor de los 12 años. Entonces, estas señales químicas de la hipófisis llegan a los ovarios y a los testículos para que estos puedan empezar a producir las que van a ser las hormonas sexuales del resto de la vida. Entonces, acá tenemos las gónadas, aquí a este lado ustedes pueden ver el testículo. Este es solamente el testículo, sin el saco escrotal. Ustedes pueden ver aquí hay unos tubitos que se llaman los túbulos seminíferos. Este saquito de acá arriba se llama el epidídimo, este que está acá, ahí tiene el nombre, ¿no es cierto? Y este se llama el conducto deferente. Por ese conducto deferente salen los espermios hacia el exterior, ¿ya? Por lo tanto, los espermatozoides se forman aquí, en los túbulos seminíferos, y la testosterona también se produce aquí entre los túbulos seminíferos. Hay unas células ahí que se llaman las células de Leydig, que son las que producen la testosterona. Y acá tenemos el ovario femenino, que ustedes pueden ver, acá están los folículos, esas pelotitas que están ahí. Recuerden que las mujeres nacemos con 400.000 folículos, de los cuales 1 o 2 van a madurar cada vez. Aquí podemos ver cómo va creciendo el folículo durante el ciclo menstrual, hasta que el folículo se rompe. Ahí está el ovocito, que es atrapado por la trompa de falopio, y que viaja por aquí por si acaso hay una fecundación. Acá se fecunda en la trompa de falopio, ¿no es cierto?, en el oviducto, y después baja el embrión hacia el útero. Entonces nuestro ciclo menstrual, chicas, está determinado por la maduración de estos folículos, y chicos, porque alguna vez van a tener que tratar con una mujer. Acá tenemos, por ejemplo, el folículo va creciendo, se rompe, y ese líquido azul que está ahí es el estrógeno, que se libera junto con la liberación del ovocito, y después este folículo se transforma en otro cuerpo, que es el cuerpo lúteo. Profesora, Dime. ya, si la mujer está en su último día de menstruación, ¿cuántos días puede quedar embarazada o fértil para quedar embarazada? Habitualmente se consideran 7 días, pero la verdad es que eso es muy relativo porque va a depender de cuándo salga tu ovocito del ovario. Porque tu ovocito puede salir al 3er día, al 4.º día, al 5.º día. ¿Por qué? Porque la regulación hormonal no es un proceso estable. Por lo tanto, eso de contar cuántos días antes o después de la regla yo puedo tener relaciones sexuales, no se los recomiendo. Porque es lo más factible que en ese caso se embaracen. ¿Ya? Es preferible usar un preservativo o un anticonceptivo de otro tipo para si van a tener relaciones sexuales o van a iniciarse en las relaciones sexuales. ¿Bien? Porque este folículo se puede romper, por ejemplo, al 3er día, y al 3er día tú ovular. Y el 3er día todavía no se termina el sangrado uterino, pero ya el ovocito está listo para ser fecundado. O puede ser que se libere, por ejemplo, en el día 16. No sabemos. Entonces es mejor tomar un anticonceptivo si se van a tener relaciones sexuales, chiquillos. Independiente si es una sola vez, si es muchas veces, los varones preferible que anden con su preservativo, ¿no es cierto? Y las chiquillas que también usen el condón femenino. Después los vamos a ver cómo se usan esas cosas,
para los que no las conocen, ¿ya? Entonces, miren, acá está madurando el folículo, podemos ver cómo va creciendo, se libera el ovocito, se libera el estrógeno, y después este folículo se transforma en otra cosa que se llama el cuerpo lúteo, que produce progesterona por si acaso te embarazas, y si tú no te embarazas, esto desaparece y muere y se inicia el ciclo menstrual. Ahora, en el caso de los varones, nosotros podemos ver que estos túbulos seminíferos no sufren ninguna modificación. Por lo tanto, los varones pueden producir espermatozoides desde el momento que inician la pubertad hasta cuando se mueran, cuando sean viejitos, 80, 90 años. Durante toda la vida del hombre adulto y joven puede producir espermio. En cambio, las mujeres no, pues las mujeres podemos producir ovocitos aproximadamente hasta los 50 años cuando nos llega la menopausia. Cuando nos llega la menopausia, esto deja de suceder, ya no hay más maduración de ovocitos y por lo tanto el ciclo reproductor se detiene, en el caso de las mujeres. En cambio, los hombres sí tienen una vida saludable, no consumen tóxicos y hacen deporte, o digamos, se cuidan más o menos, pueden tener hijos a los 50, 60, 70 o más años. ¿Ya? Y acá tenemos el testículo, ¿ven? Acá en la esquila interior están los túbulos seminíferos que generan los espermatozoides. Acá podemos ver un corte del túbulo seminífero. Miren, aquí se producen gran cantidad de células, porque el hombre por cada eyaculación produce por lo menos 20 millones de espermios. Por lo tanto, si eyacula más de una vez, hay que contabilizar más o menos cuántos espermios produce. Y acá, ¿no es cierto?, hay 40 metros mide un túbulo seminífero y un testículo tiene aproximadamente 800 metros de túbulo seminífero. O sea, entre ambos testículos serían 1.600 metros de túbulo seminífero. Por eso producen tanta cantidad de espermatozoides. Bien, una vez que se producen los espermios aquí en el testículo, suben y se almacenan aquí en el epidídimo, ahí se guardan, y ese epidídimo permite que el espermio se vuelva móvil y pueda salir por el conducto deferente hacia la próstata y la vesícula seminal, donde se forma el semen. Cuando está acá no es semen, es solamente espermatozoide, pero cuando se junta con los fluidos de la vesícula seminal y de la próstata, se transforma en líquido seminal. Entonces, entre medio de estos testículos, acá hay unas células que ustedes las ven aquí, se llaman las células de Leydig, que son las que producen testosterona. Entonces, el testículo del varón sirve para esas dos funciones, producir los espermios en gran cantidad y liberar testosterona desde el testículo, que le va a dar las características sexuales al varón. Entonces, aquí tenemos cómo se va formando el espermatozoide, ¿ven? De una célula indiferenciada, se va transformando y termina convirtiéndose en un espermatozoide maduro. ¿Bien? En cambio, acá tenemos el otro corte, podemos ver el corte del túbulo seminífero. Acá está el testículo, está el túbulo, digamos, acá está el espermio en formación, ¿ven? Acá va madurando por un proceso que se llama meiosis. Entonces va madurando, madurando, hasta que por fin se transforma en espermio. Ahora, ¿quién lo ayuda a esta célula a transformarse en espermio? Unas células que están al interior del testículo y que producen, miren, estrógenos. Y esas células se llaman células de Sertoli. Ahora, estos estrógenos que se producen en la célula de Sertoli, ustedes saben que los estrógenos son hormonas femeninas, se producen en muy pequeña cantidad, pero esta hormona estrógeno le ayuda a producir o le ayuda a madurar a estos espermios. Cuando no hay células de Sertoli en el testículo, los espermios no pueden madurar o son espermios defectuosos. Por lo tanto, la presencia de estrógeno en el varón también es importante porque en este caso le ayuda a producir espermio. Y aquí afuera, ustedes pueden ver afuera del túbulo seminífero, están las células de Leydig que producen la hormona masculina en gran cantidad, que es la testosterona, ¿ya? Y acá podemos ver, por ejemplo, 3 túbulos seminíferos que están constantemente produciendo espermios desde que aparece la primera eyaculación nocturna. Ahora, si un varón, por ejemplo, ya tiene 2 hijos
y no quiere tener más hijos porque ya considera que es suficiente, simplemente viene y se corta este conducto, se corta el conducto deferente y con eso los espermios no pueden salir del testículo y este varón no puede ya embarazar a otra mujer. A ese proceso se le llama la vasectomía. Acá en Chile los varones pueden hacerse vasectomía siempre y cuando ya hayan tenido 2 o 3 hijos. Si un hombre, por ejemplo, yo digo, yo Pedro, no quiero tener hijos nunca y quiere hacerse la vasectomía, no va a poder porque la ley en Chile lo prohíbe. Igual que las mujeres no pueden ligarse las trompas si no tienen por lo menos 2 hijos. Los varones igual, no pueden hacerse vasectomía si es que no han tenido por lo menos 2 hijos antes del procedimiento, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo les mostré esto? Para que ustedes sepan que los varones también producen estrógeno, pero en este caso los estrógenos en el varón ayudan al proceso de espermatogénesis. ¿Bien? Por ahí había alguien que quería hacer una pregunta, veamos. Ni siquiera en una clínica, en ninguna parte, porque la ley prohíbe que tú puedas esterilizarte antes de generar un hijo. Acuérdense que nosotros como país tenemos una pirámide invertida, o sea, se supone que debieran haber más niños chicos que ancianos, pero nosotros tenemos más ancianos que niños chicos, por lo tanto, como la población chilena ha ido disminuyendo, te obligan a tener 2 hijos antes y está determinado por ley. A lo mejor, Profesora, dime. ya si una mujer no quiere tener hijos, ¿se puede quitar las trompas de falopio? No, no puedes. Al igual que los varones, las mujeres tenemos por ley la obligación de tener 2 hijos si queremos esterilizarnos, ¿ya? Ahora, si tú no quieres tener hijos, en el caso de las mujeres, hay ciertos tipos de anticonceptivos que interrumpen el ciclo menstrual por 1, 2, 3 o más años. ¿Bien? Y eso sí lo puedes hacer tú en el caso de las mujeres, cosa que los varones no pueden hacer. Porque si en el varón se interrumpe la regulación hormonal, tiende a tomar caracteres feminizantes, perdón. En cambio, en el caso de las mujeres no, porque como usamos anticonceptivos que a la vez son hormonas sexuales femeninas, no nos produce mayores problemas, digamos, entre comillas. El problema sería que el uso prolongado de anticonceptivos te pueda provocar una infertilidad. Ahora, una cosa importante, chiquillos, el que se hagan vasectomía no significa que después no puedan tener relaciones sexuales, ¿eh? Su sexualidad continúa tal cual como era antes de. Lo único que es su líquido seminal ahora no va a tener tantos espermios como antes de la vasectomía, por lo tanto su vida sexual continúa tal cual como era antes de, ¿ya? Y en el caso de las mujeres también. Recurrir a algún mecanismo anticonceptivo no afecta la sexualidad de la persona, ni la libido, ni el apetito sexual. Eso habitualmente va decayendo con la edad, pero no es algo que suceda por usar un método anticonceptivo, no. Profe, ¿Mm? ya si un hombre se hace la vasectomía, ¿sigue eyaculando? Sí, pues, igual, porque la próstata y la vesícula seminal siguen produciendo semen. Por lo tanto, el hombre eyacula igual, lo mismo. Lo único que si hacemos una observación por microscopio de ese líquido seminal, no hay espermios suficientes para fecundar, eso es todo. ¿Ya? Por lo tanto, los métodos anticonceptivos no debieran influir en tu sexualidad, a menos que haya por ahí algún problemita de ideas o psicológico, una depresión entre medio, por ejemplo. Eso sí te puede influir en la eyaculación. Hay hombres que cuando se deprimen, por ejemplo, no pueden tener erecciones o tienen eyaculación precoz, pero eso tiene que ir con un tratamiento de un urólogo o un psicólogo que te puede ayudar con esas dificultades. Pero en condiciones normales un hombre puede tener vida sexual por muchos años y las mujeres también. Lo único que hay que tener cuidado con un embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto?
especialmente ahora que las conductas sexuales han cambiado un poquito, siempre hay que, más vale prevenir que lamentar. Ya, chiquillos, entonces, ¿cómo se produce todo este asunto de la regulación de las hormonas sexuales? Lo habíamos visto en la clase anterior, el hipotálamo produce una hormona, ¿no es cierto?, que es la hormona que estimula a la adenohipófisis para que libere las hormonas gonadotrofinas, que tanto en el hombre como en la mujer son dos, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, ¿sí? Estas hormonas entonces se empiezan a producir y se liberan a la sangre y van a llegar a las gónadas, tanto del hombre como de la mujer. Entonces aquí tenemos las hormonas sexuales masculinas. Vamos a ver ¿por qué el varón primero? Porque su ciclo reproductor es mucho más, más específico que el de la mujer. Entonces viene en el caso del varón, libera la adenohipófisis, la hormona foliculoestimulante, y esta hormona foliculoestimulante va a actuar sobre las células de Sertoliden, que yo le mostré recién, provocando que éstas liberen el estrógeno y el varón empieza a producir espermatozoide. Por lo tanto, la hormona foliculoestimulante es responsable de que el testículo del varón empiece a madurar y producir espermios que después se almacenan en el epidídimo. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí casi no hay un feedback negativo, por lo tanto, el varón va a producir espermios durante toda su vida desde el momento que desde que comienza. Ahora, si el varón, este testículo, está produciendo exceso de espermio, se libera una hormona que se llama la hormona inhibina, que va a actuar sobre la adenohipófisis para avisar que no necesita tanta hormona foliculoestimulante porque hay exceso de espermio. Entonces, este control se realiza ahí con un feedback negativo o un feedback positivo. Aquí está el feedback positivo, cuando la hormona foliculoestimulante estimula el testículo para producir espermio, y la inhibina entonces hace el feedback negativo para disminuir la producción de espermio, ¿ya? Y este proceso es constante. Por lo tanto, el varón, si empieza a producir espermio a los 12 años y tiene 90 años, igual va a producir espermio porque esto no se corta nunca, a menos que yo saque el testículo, obvio, es la única vez. Y la hormona luteinizante, que es la segunda hormona que se libera por la adenohipófisis, va a actuar sobre el testículo también, pero en este caso sobre las células de Leydig, para que espérate un poquito, para que estas células de Leydig puedan producir testosterona. Dime. ¿Te corté la inspiración? Algo. Bueno, entonces, la hormona luteinizante va a actuar, chiquillos, chicas, sobre las células de Leydig para que esta célula de Leydig pueda producir testosterona y el varón desarrolle las características sexuales masculinas típicas, ¿cierto? La barba, la voz grave, la ampliación de la laringe, para tener una voz mucho más grave que la de las mujeres, y también, ¿no es cierto?, el desarrollo muscular y óseo que necesita como características físicas típicas del varón, ¿ya? Ahora, la testosterona tiene que ir de la mano con un desarrollo muscular, por eso los hombres tienen más fuerza que las mujeres, independiente de su contextura. Ellos tienen mayor masa muscular, por lo tanto tienen más fuerza o pueden ejecutar más fuerza, ¿ya? Y también, pues aquí si se ve un exceso de testosterona, se manda una señal a la adenohipófisis para que disminuya si hay exceso de testosterona. Un efecto negativo de la testosterona en los varones es que habitualmente después de los 30 años, e incluso algunos un poquito antes, es la que causa, ¿no es cierto?, la calvicie. Cuando el varón empieza a producir testosterona en edad adulta, a veces esa testosterona afecta a los folículos pilosos y se les cae el pelo. Pero eso también es hereditario. Por lo tanto, ustedes tienen que mirar a su papá, a sus tíos, sus abuelos. Si ellos tienen calvicie en algún momento de su vida, ustedes lo más probable es que también la tengan. En cambio, hay otros que van a aparecer ositos de peluche toda la vida. Y eso es producto de la testosterona, ¿ya? Por lo tanto, este es el ciclo reproductor del varón, chicos, chicas.
que es un ciclo continuo, ¿no es cierto? Y que habitualmente no se detiene en toda la vida del hombre. Por eso los abuelitos, siendo muy ancianitos, igual se afeitan, porque la testosterona sigue estando presente en su cuerpo, ¿ya? Y también liberan espermios porque la hormona folículo estimulante está funcionando, aunque tengan, no sé, 90 años. ¿Bien? A diferencia, aquí, entonces la testosterona puede ejercer una retroalimentación negativa. En algunos casos, cuando hay algún tumor en la hipófisis, por ejemplo, puede ser que el varón no genere las hormonas sexuales y pueda tener un no desarrollo físico adecuado en la pubertad. ¿Ya? Entonces, el hipotálamo y la adenohipófisis se encargan de que la concentración de esta hormona, de la testosterona, se mantenga dentro de los rangos normales. ¿Bien? Ahora, las células de Sertoli, además de producir inhibina, cuando hay exceso de espermios, actúa sobre la adenopófisis regulando la producción de hormona folículo estimulante para que la cantidad de espermios sea la necesaria y no sea ni mucha ni poca la cantidad de espermios que haya en el semen o en la eyaculación del varón. Por lo tanto, como les decía, este proceso es sumamente continuo en los hombres, por lo tanto, en la pubertad y en la adolescencia se ve mucho más claramente la acción de estas hormonas. Una vez que ya se transforman en hombres jóvenes adultos, que eso se considera aproximadamente entre los 18 y los 21 años, y se detiene el crecimiento, esto tiene una variación constante. Por eso hay algunos varones que entre los 18 y los 21 años, ¿no es cierto?, cuando terminan de crecer, el cuerpo empieza a cambiar de forma y se transforman en hombres adultos, digamos, físicamente hablando. ¿Ya? Entonces,